Comenzamos con análisis y datos de la quiniela Pro Gol 2150 de la semana pasada. Aquí se muestra lo que es el mapa comparativo de la quiniela Pro Gol 2150, en la cual puse los 7 picos y 7 dobles para esta quiniela. Ya en esto se muestra ya el mapa comparativo completo, en la cual establecí mi pronóstico para esta quiniela. En total tuvimos un total de 10 aciertos, tuvimos premios de la formación y los datos que metimos en la quiniela Pro Gol 2150 se formaron del casillero 1 al 16 en el casillero rojo. Las siguientes combinaciones, y parece que el casillero número 16 fue el resultado con un resultado positivo para esta quiniela. Tuvimos un buen resultado, la verdad, ganamos premios. Para los que vieron mi canal de la semana pasada, hubo muchos partidos sorpresa, la verdad, pero estaba dentro de lo pronosticado ahí. Los resultados eran por sí solos. Vamos a ver cómo nos va en esta quiniela. Hubo muy pocos empates, solamente 2, y casi la mayoría fueron visitas, pero resultados que sí estaban dentro de lo pronosticado. Veamos cómo nos va en esta quiniela Pro Gol. Comenzamos con análisis y datos de la quiniela Pro Gol 2151 de fin de semana. La bolsa acumulada es 6 millones de pesos. Celaya contra Atlante de la Liga de Ascenso MX, la gran final. En los últimos 5 juegos del equipo del Celaya lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Atlante en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas. De los últimos 5 juegos como local, el equipo del Celaya lleva 4 victorias, no lleva ni un empate y lleva una sola derrota, mientras que el equipo de Atlante en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una victoria, 3 empates, una sola derrota. Los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Celaya, 3 empates para ambos equipos y una victoria para el Atlante. Su último juego fue el 27 de septiembre de 2022, en la cual Celaya y Atlante quedaron 2-1. Para este encuentro voy con un local visita. Siguiente partido: Bournemouth contra Everton de la Liga Premier. El Bournemouth en sus últimos 5 encuentros lleva 0 victorias, un empate y 4 derrotas, mientras que el equipo de Everton en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, un empate, 3 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Bournemouth lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Everton en sus últimos 5 encuentros lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Bournemouth, un empate para ambos equipos y una victoria para el Everton. Su último juego fue el 25 de julio de 2020, en la cual Everton y Bournemouth quedaron 1-3. Para este encuentro voy con un local. Siguiente partido: Nottingham contra Crystal Palace. En los últimos 5 encuentros del Nottingham lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Crystal Palace en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Nottingham lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo del Crystal Palace en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Nottingham, 2 empates para ambos equipos y una victoria para el Crystal Palace. Su último juego fue el 18 de julio de 2019, en la cual Nottingham y Crystal Palace quedaron 1-0. Para este encuentro voy con un empate. Siguiente partido: Newcastle contra Chelsea. Newcastle en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas, mientras que el equipo del Chelsea en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas.
En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Newcastle lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo de Chelsea, de sus últimos 5 juegos de visita, lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. Los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Newcastle, 3 empates para ambos equipos y 4 victorias para el Chelsea. Su último juego fue el 12 de marzo de 2022, en la cual Chelsea y Newcastle quedaron 1-0. Para este encuentro marcó un local visita. Bolonia contra Sassuolo de la Liga Italiana. Bolonia en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 0 empates, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Sassuolo de sus últimos 5 encuentros lleva 1 sola victoria, 0 empates y 4 derrotas. Como local, el equipo de Bolonia lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. Sassuolo de visita lleva 1 sola victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Bolonia, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para el Sassuolo. Su último juego fue el 14 de mayo de 2022, en la cual Bolonia y Sassuolo quedaron 1-3. Para este encuentro marcó un local empate. Siguiente partido, Atalanta contra Inter de Milán. Atalanta de sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Inter de Milán de sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. Atalanta de sus últimos 5 juegos de local lleva solamente 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. De Inter de Milán de sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para Atalanta, 3 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Inter de Milán. Su último juego fue el 15 de enero de 2022, en la cual Atalanta y el Inter quedaron 0-0. Para este encuentro marcó un empate visita. Siguiente partido, Monza contra Salernitana. Monza Brianza de sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 0 empates, 3 derrotas. Salernitana lleva de sus últimos 5 encuentros 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. Monza de sus últimos 5 juegos como local lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. El equipo Salernitana en sus últimos 5 juegos de visita lleva 1 sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. De sus últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Monza, 2 empates para ambos equipos y 1 victoria para el Salernitana. Su último juego fue el 30 de abril de 2021, en la cual Salernitana y Monza quedaron 1-3. Para este encuentro muy con local. Los invito a suscribirte y a compartir tu canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela ProGol de media semana, fin de semana y revancha. Siguiente partido, Juventus contra Lazio. Juventus de sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. Lazio de sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. Juventus de sus últimos 5 juegos como local lleva 4 victorias, 0 empates, 1 sola derrota. Lazio de sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos, 3 victorias han sido para el Juventus, 2 empates para ambos equipos y 0 victorias para el Lazio. Su último juego fue el 15 de mayo de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro marcó un local empate. Siguiente partido, Hertha contra Colonia de la Liga Alemana. Hertha de sus últimos 5 encuentros lleva 1 sola victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Colonia de sus últimos 5 encuentros lleva 1 sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. Hertha de sus últimos 5 juegos como local lleva 1 sola victoria, 3 empates, 1 sola derrota.
Colonia, de tus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, 0 empates y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Hertha, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Colonia. Su último juego fue el 8 de enero de 2022, en la cual Hertha y Colonia quedaron 1-3. Para este encuentro provocó un empate. Siguiente partido, Mainz contra Frankfurt. Mainz de sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Frankfurt en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 0 empates, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Mainz lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Frankfurt de sus últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias, 0 empates, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Mainz, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Frankfurt. Su último juego fue el 13 de mayo de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro voy con la visita. Siguiente partido, Mónaco contra Marsella de la Liga de Francia. Mónaco de sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 1 empate, una sola derrota. Marsella de sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos como local, el equipo de Mónaco lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas. Mientras que el equipo de Marsella de sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Mónaco, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Marsella. Su último juego fue el 5 de marzo de 2022, en la cual Marsella y Mónaco quedaron 0-1. Para este encuentro me con un local. Siguiente partido, Águilas contra Vitesse de la Liga de Holanda. Águilas de sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 3 empates, 0 derrotas. Mientras que el equipo de Vitesse de sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos como local, el equipo de Águilas lleva 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas. Mientras que el equipo de Vitesse de sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para Águilas, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Vitesse. Su último juego fue el 30 de abril de 2022, en la cual Águilas y Vitesse quedaron 1-2. Para este encuentro voy con un local. Internacional contra Palmeiras de la Liga de Brasil. El Internacional de sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Mientras que el equipo de Palmeiras de sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. El Internacional de sus últimos 5 juegos como local lleva 4 victorias, un empate, 0 derrotas. Mientras que el equipo de Palmeiras de sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido la victoria para el Internacional, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Palmeiras. Su último juego fue el 23 de julio de 2022, en la cual Palmeiras y el Internacional quedaron 2-1. Para este encuentro voy con empate visita. Siguiente partido, Dinamo contra el TTA de Moscú. En los últimos 5 encuentros del Dinamo lleva 4 victorias, 0 empates, una sola derrota. Mientras que el equipo del Moscú de sus últimos 5 encuentros lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Dinamo lleva 4 victorias, 0 empates, una sola derrota. Mientras que el equipo de Moscú de sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota.
Los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Dinamo, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Moscú. Su último juego fue el 7 de octubre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro voy con local visita. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de ProGol de media semana, fin de semana y revancha. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela ProGol 21-51. Suerte y nos vemos.